Saludos, bendiciones. Qué bueno recibirte, pastor, en esta sesión del podcast de Soluciones, tu revista informativa cristiana. Para mí es un privilegio tenerle en medio nuestro, pastor, porque le estaba contando a los amigos que nos escuchan en la radio y los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que el pastor Gabriel Omar se une con nosotros como parte de nuestros colaboradores y que semanalmente tendrás una sesión en la palabra. Así que quiero que en el día de hoy los hermanos puedan conocerte un poco mejor, pastor. Sí, mi nombre es Gabriel Omar, soy pastor de acá de Centro Cristiano de Milagros en Round Lake Beach, Illinois. Pastoreo juntamente con mi esposa y con mis 3 bellos hijos. 3 bellos hijos, pero es que usted se ve muy joven, pastor. ¿Cómo le explicamos eso a los hermanos que nos están viendo y escuchando? Bueno, me casé a los 23 y gracias al Señor, Dios me regaló 3 bellos hijos después de casarme. ¿Qué edades tienen esos muchachos? Mi nena mayor tiene 8 años, mi segundo, Scarlett, mi segundo hijo es Noah, tiene 6 años, y el menor, Liam, que tiene 5 años. Pastor, yo voy a empezar de inmediato con las preguntas porque quiero que las personas que nos escuchan a través de Promesa Network conozcan a los recursos que van a estar compartiendo palabra con nosotros. Y quiero preguntarle, Pastor Omar, ¿usted cuándo y cómo conoció al Señor Jesucristo? Bueno, yo fui criado en el Evangelio. Mis padres siempre asistieron a la iglesia, yo prácticamente nací en la iglesia, y a los 9 años recibo el llamado de parte del Señor, y a los 15 años tuve un encuentro con el Señor verdadero, donde me apasioné por su palabra, me apasioné por su presencia y empecé a caminar en obediencia al llamado que él ya había puesto en mi vida desde los 9 años. Pastor, me llama mucho la atención eso porque es que a los 15 años muchos adolescentes, muchos jóvenes están luchando con una etapa de vida que se le llama o se le conoce como la rebeldía. Es muy normal y muy común, incluso que jóvenes de 15, adolescentes de 14, 15, 13 años, 16 años, no tengan mucho interés por ir a la iglesia y les hacen a veces el camino un poco difícil a sus padres. Y yo quisiera saber, ¿qué pasó en su vida? ¿Cómo fue ese encuentro que usted tuvo con Dios que le hizo entonces todo lo contrario a lo que comúnmente vemos? Lo acercó a Dios en vez de alejarlo. Sí, yo, gracias al Señor, siempre tuve temor a Dios, pero no tenía una relación verdadera con el Señor. Y a los 15 años conozco a este joven llamado Yamil, que estaba bien envuelto en la iglesia, hablaba en la escuela de Jesús, bien apasionado, y eso me puso a mí un poco curioso porque yo decía, espérate, yo he ido a la iglesia toda mi vida, yo voy semanalmente a la iglesia, pero yo no tengo ese amor por Dios como este joven. Y me empecé a juntar con él y iba a mi iglesia, pero cuando no había cultos o servicios en mi iglesia, me iba con él a orar, a sus servicios también en su iglesia, y poco a poco me empecé a acercar al Señor y me di cuenta de que yo asistía a la iglesia, yo conocía el Señor, yo sabía del Señor, pero yo no conocía al Señor. Yo decía amar al Señor, pero yo no estaba enamorado del Señor. Y creo que a través del testimonio de mi amigo y él, ¿verdad? Invitándome a su servicio y juntándome con él, aprendí verdaderamente lo que es tener una relación íntimamente con la persona del Espíritu Santo. Lo que me estás diciendo me parece, pastor, muy importante. Ese acercamiento a Dios, sin lugar a dudas, la obra la hace el Espíritu Santo, pero fuiste influenciado por el carácter y por la vida cristiana de otro joven que presumo tenía más o menos la misma edad,
Sí. Y este otro joven que creo que tengo el placer de conocerlo, Yamil, es actualmente pastor asociado en la Iglesia del Calvario, ¿correcto? Sí, correcto. Él es también, ¿verdad? Estaba parte de los que me influenciaron, pero era otro Yamil también que fue uno de los que me llevó a conocer al Señor también. Pues bueno, un abrazo a los dos Yamil, a Yamil Ramos y al otro Yamil que no estoy seguro si tengo el privilegio de conocerle. Muy bien, pero pastor, entonces esto me parece importante porque muchos están hoy luchando con la rebeldía, muchos están luchando y esto me hace pensar que nosotros tenemos que pensar en estos tiempos dónde nos ubicamos, incluyendo, con mucho respeto lo digo porque no quiero crear la sensación de que uno se cambia de iglesia así porque sí, pero uno debe de considerar a qué iglesia nosotros vamos, a qué iglesia nosotros asistimos. Debemos de considerar cuando estamos criando que es mejor ir a la iglesia que no ir, porque con quien se juntan nuestros hijos, con quien se unen, también puede crear una influencia positiva o negativa en su vida. Y en la casa del Señor, en la iglesia, tenemos la posibilidad de encontrar pares que sean efectivos en la vida de nuestros hijos y que los animen a continuar el camino del evangelio. Correcto. Muy bien, pastor. Entonces, esto fue a los 15 años. ¿A los 15 años comenzaste a predicar o fue más adelante? Y a los mismos 15 años, cuando tengo, ¿verdad? Me entrego completamente al Señor y rindo todo mi corazón a Dios, empiezo entonces a predicar en la escuela, a compartir con los demás, ¿verdad? La palabra del Señor y de verdad que se encendió un fuego dentro de mí y una pasión por el llamado que ya Dios había puesto en mi corazón. Y ahí Muy, fue donde comienzo a predicar y a servir más en la iglesia donde estaba. muy bien, qué privilegio y qué bendición. Pastor, ¿y cómo fue esos primeros años de predicación y cómo te recibía la iglesia? No solo la iglesia donde perseverabas, sino las iglesias que te invitaban ya a predicar a esa edad. ¿Cómo era ese recibimiento y esa experiencia? Bueno, yo creo que una emoción, ¿verdad? Por ver un joven apasionado por el Señor de temprana edad, pero también una sorpresa para muchos, porque decía, este jovencito viene acá a predicarnos, pero yo creo que muchas personas tienen la percepción de la cual estabas hablando de ver jóvenes que en esa edad no le interesa nada del Señor, que están rebeldes, pero al ver jóvenes apasionados por Dios, eso puede traer avivamiento y traer una pasión fresca en la iglesia. Y yo creo que muchas de las iglesias que recibían, ¿verdad? Me recibían, se emocionaban al ver jóvenes apasionados predicando la palabra del Señor. Muy bien, pastor, y una de las características en las que sin lugar a dudas el Espíritu Santo le usa fuertemente es en el área de las sanidades. Yo soy testigo de cómo Dios le utiliza poderosamente para sanar el cuerpo, para sanar el alma, para sanar incluso las emociones. Pero todo esto tuvo un comienzo, tuvo un génesis en que usted atravesó un proceso en el cual conoció al Dios que sana y al Dios que hace obra poderosa. ¿Estoy correcto? Sí, a los 15 años la comienzo a predicar y a los 17 años, en febrero 7 del 2018, pasé por un proceso de cáncer. En febrero 7 fui diagnosticado con Hodgkin's linfoma, etapa 4. Pero ya yo estaba marcado por el Espíritu Santo. Yo pasé ese proceso con mucha fe, sabiendo y entendiendo lo que dice la palabra en Juan capítulo 11 versículo 4 cuando le dicen a Jesús que Lázaro está enfermo y él dice las palabras, esta enfermedad no será para muerte, sino para glorificar mi nombre.
y me aferré a esas palabras en ese proceso de cáncer, donde vi la mano del Señor, vi el milagro. Sí pasé por quimioterapia, pasé por radioterapia, y pasé por diferentes tipos de operaciones, pero para la gloria del Señor, Dios me sanó, y a la luz de ese proceso, pues nace una pasión por las personas que están enfermas, por las personas que necesitan un milagro. Y ahí Dios me mueve, ¿verdad? Y derrama una unción para mí, para yo poder sanar. Y la fe aumentó en mi vida, que puedo decir que me puedo mover con las palabras de Santiago, cuando Santiago dice: la oración de fe es la que sana al enfermo. Para la gloria del Señor me muevo en esa fe, creyendo que Dios aún en estos tiempos hace milagros, para que nosotros lo podamos no solamente saber que sana, pero para conocerlo como nuestro sanador personal. Pastor, cuando estamos hablando de nivel 4, ¿verdad? En la etapa en que se encontraba ese cáncer, para resumirlo, ¿no? En su cuerpo estamos hablando de un nivel avanzado, ¿correcto? Sí, ya se había regado, ¿verdad? El cáncer en mi cuerpo, lo tenía en el cuello, en el pecho y cerca del hígado. Y, fue un proceso fuerte. Los doctores no tenían mucha esperanza de que yo iba a poder sobrevivir. eh, y hasta me dieron un Make-A-Wish Foundation, que son para los niños que, ¿verdad? El wish de los niños antes de morir. Y yo pude ir a Illinois a conocer a Michael Jordan en ese tiempo. Guau. Pero los doctores no tenían mucha esperanza de que yo iba a poder sobrevivir, pero para la gloria del Señor, Dios, ¿verdad? Es el que tiene la última palabra. Dios es el que da vida y quita vida. Y estoy hoy aquí porque Él decidió usar ese proceso para construirme testimonio, para que yo pueda entonces ahora, como pastor, predicarle a las personas y testificar de la obra del Espíritu Santo en mi vida como sanador. Pastor, esto está poderoso, porque me llama mucho la atención que prácticamente su vida o el cáncer estaba a un punto, a un nivel que no podían asegurar su sobrevivencia, y prácticamente le están diciendo, es muy probable que fallezca este joven y vamos a entrarle a este programa para cumplirle algún sueño. Que, por cierto, déjeme abrir un paréntesis. ¿Cómo fue eso de conocer a Michael Jordan? Bueno, a mí me gusta mucho el deporte y me gusta mucho el baloncesto. Entonces, decidí, ¿verdad? Yo pedí que si me pudieran darle el privilegio de ir a conocer a Michael Jordan, y él aceptó. Y fuimos toda la familia, mi hermano, mis padres, fuimos acá a Illinois. Actualmente yo vivía en Orlando, me trajeron para acá, para Illinois, me pusieron en un hotel, y uno de esos días Michael Jordan fue al hotel para conocerme, para comer conmigo y pasarla con nuestra familia. Y fue, de verdad, una experiencia bien, bien, bien buena para cada uno de nosotros. Ven acá, Pastor, ¿y cómo estuvo? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo era Michael Jordan? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, obviamente fue, yo soy un fanático de él. Fue algo bien emocionante cuando estuve con él, y le hice varias preguntas. Mi familia también hizo varias preguntas. Él nos firmó, ¿verdad? Muchas cosas que nosotros traíamos. Fue una experiencia bien, bien buena, conocerlo. Le pude entregar una Biblia a Michael Jordan, y le pude testificar que fue Dios el que había hecho una obra sanadora en mi vida. Yo le doy la gloria al Señor que yo pude testificarle a Michael Jordan de Jesucristo. Y cuando lo conociste, ya el Señor había hecho el milagro. Sí, cuando yo lo conocí, ya yo estaba bien, todavía estaba en el proceso, pero gracias al Señor todos los scans testificaban que ya no había cáncer en mi cuerpo.
Ok, no se quedó, no invitó a Michael Jordan a jugar un jueguito de baloncesto a la cancha del hotel, algo así. No, no, no. Solamente teníamos un tiempo limitado con él. Ok, Pastor, déjame cerrar ese paréntesis, déjame regresar. Este punto que me está hablando de que ya los resultados estaban avisando que un milagro había ocurrido en su cuerpo. ¿Cómo fue ese proceso, pastor? ¿Y cómo ocurrió ese milagro? ¿Fue después de una operación? ¿Fue antes de una operación? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, todo comenzó, ¿verdad? Con una bolita que me salió en el cuello, y mi tío fue el que en una reunión familiar en diciembre de Navidad, él me estaba mirando y se dio cuenta de lo que tenía en mi cuello y se lo dice a mis padres y mis padres pues después de eso me llevan al doctor para chequearme y solamente el doctor eh, dijo, eso puede ser una glándula infectada. Eso es normal que eso suceda a los jóvenes. Solamente les voy a dar un antibiótico para que eso en una semana eso se va a desaparecer como que nada sucedió. Y luego pues nosotros tomamos los medicamentos y empecé a tomar los medicamentos, pero eso que era pequeño empezó a crecer y a crecer y a crecer al punto de que ya se veía, ¿verdad? Bien notable. eh, y yo, en un momento, yo me arrodillé en mi cuarto porque, y empecé a orar y a clamarle al Señor, porque todo el mundo me decía en casa, eso se ve bien grande, eso se ve como que algo más. Y ya tú podías sentir que todos alrededor mío se estaban preocupando por lo que Ujú. estaba ocurriendo, que nadie entendía, nadie sabía, nadie tenía idea de lo que podía hacer. Yo empecé a orar una noche, empecé a orar y a decirle al Señor, Señor, yo creo que tú puedes hacer un milagro. Yo creo que esta bola que tengo en mi cuello se puede desaparecer. Y cuando yo me vaya a chequear en el baño, yo sé que eso no va a estar ahí. Y empecé a orar, empecé a hablar en lengua, empecé a citar la palabra de Dios, empecé a decirle al Señor que Él tiene el poder para sanar y que yo verdaderamente lo creía. Y luego después de orar, fui al baño a chequearme en fe, creyendo que eso se iba a ir y se desapareció. Cuando fui al baño y prendí la luz y me veo que todo estaba igual, que nada había cambiado. Y luego me fui al cuarto de nuevo, me arrodillé y empecé a llorar. Y decía, Señor, pero ¿por qué? Si yo creo que tú me puedes sanar, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no esto no se ha desaparecido de mi cuerpo? Y escuché la voz del Espíritu en mi interior que me decía, vas a tener que pasar un proceso. Wow. Y ahí fue donde yo me rendí completamente y le dije, Señor, si esto es para traer almas hacia ti, para yo ganar más almas, para yo testificar que se haga tu voluntad. Y a la semana el doctor nos llama y nos dice, ¿saben qué? No podemos esperar más nada, tenemos que hacer una operación urgente y si para ver lo que es y nos dio las posibilidades de lo que podía ser. Y le dijo a mis padres, si en el día de la operación le dijo, si me paso de 3 horas, fue que encontramos algo. Y obviamente la operación fue más de 3 horas. Y cuando yo desperté, me dieron la noticia de que tenía cáncer, de que había un tumor que era cáncer y que iba a tener que pasar por quimioterapia y radioterapia. Y en ese momento yo no entendía nada, yo no sabía lo que, ¿verdad? Lo que era quimo, lo que era radioterapia, lo que literal era cáncer. Am, ahí fue el comienzo del proceso. Pero yo tenía 17 años. Y el que me operó y el que me recibió como paciente era un doctor general de adultos. Luego que él me da el diagnóstico, él me opera y empezamos el proceso.
hasta tomé la primera sección de quimioterapia con él. Luego él me dice, ¿sabes? Tienes 17 años, te voy a tener que transferir a un pediatra, ¿verdad? A un doctor de niños. Y yo pues le decía, no, yo me frustré, le decía, no, doctor, yo me quiero quedar con usted. Y él le decía, no, no, tengo que transferirte. Entonces acepté y cuando voy al nuevo doctor, él ve la carpeta, él ve todo lo que me habían hecho y nota que no me habían hecho el PET scan, PET scan. Y él dice, oye, qué raro, porque este PET scan siempre se hace antes de la primera sección de quimioterapia y a ti no te lo han hecho. Eso es lo primero que voy a hacer contigo. A, te voy a citar para que te haga un PET scan. Yo me recuerdo que la iglesia estaba orando, la iglesia que yo asistía, otras iglesias, pastores orando, los familiares orando, mis amistades orando, y estamos creyendo que Dios iba a hacer un milagro. Y cuando voy y me hago el PET scan, estoy creyendo, yo dije, porque el doctor me decía, este scan es importante porque esto me va a enseñar verdaderamente dónde están los tumores, el tamaño de los tumores, y él estaba como, este scan es el más importante. Y yo decía, Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro, yo sé, en todo eso yo estoy creyendo y declarando la sanidad en mi cuerpo. Y cuando me hago el PET scan y él viene a, a, a donde nosotros a decirnos lo que vio, él dice, yo no sé si fue un milagro, yo no sé si fue la primera sección de quimioterapia, porque nunca la hacemos este scan después de la primera sección de quimioterapia, pero lo que vi fue donde estaban los tumores. Lo que pude ver fue puntitos que indican que ahí estaba el cáncer, que ahí estaban los tumores, pero no fue lo que yo esperaba ver. Y yo le Wow. dije, y ahí yo reaccioné y yo dije, doctor, gloria a Dios, Dios lo hizo, Dios hizo el milagro. Y yo a los 17 años bien feliz, ¿verdad? Obviamente que las noticias eran positivas y eran buenas. Y ahí yo le pregunto al doctor y le digo, doctor, si no tengo nada o lo que viste fue algo pequeño, entonces pues ya no tengo que pasar por las otras secciones de quimo ni radioterapia. Él me dijo, no, 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 este, no, esto es bueno, pero como ya empezaste el proceso, lo tienes que terminar. Y gracias al Señor que después de ese scan, todos los otros scans que me hicieron, salían bien, salían con, ¿verdad? Pues nos daban buenos reportes de todo. Y era como si yo lo tomé como que el Señor dejándome saber, esto no te va a matar, esto no va a ser tu final. Esto es solamente yo construyendo tu testimonio para que puedas testificar de mi poder. Y hay cosas que Dios, ¿verdad? Permite en nuestras vidas que nosotros no entendemos. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero debemos de preguntarnos, ¿para qué? Y yo creo que muchas de las cosas es para que la evidencia, como Jesús dijo sobre el hombre que estaba ciego, para que la evidencia del poder del Señor se manifieste en su vida. Y yo creo que, ¿verdad? Ese fue el momento mío donde Dios quería poner la evidencia del poder de sanador de Él en mi vida. Pastor, a mí me parece tan asombroso y tan poderoso. Yo que conozco de su historia, le tengo que decir que estoy aquí en mi espíritu estremecido, recordando y viendo en mi mente, en mi memoria, las imágenes de la obra del Espíritu Santo de Dios sobre usted y la fragilidad de aquellos días. Y se me ocurre, pastor, pedirle a los hermanos que nos están escuchando, a los amigos que nos están escuchando a través de Promesa Network, los que nos están viendo en las redes sociales, yo quiero pedirles que si usted tiene alguna condición de salud y usted desea la oración, le voy a pedir al pastor Omar en unos minutos que ore por usted. Pero yo quisiera que si usted puede acercarse al Facebook de Promesa Network o al Facebook de Pastor Josué Carrillo en Facebook, y usted puede ir ahora a esta transmisión, los que me están escuchando, y usted puede ir ahí y poner, yo quiero que oren por mí, mi nombre es
es Héctor, mi nombre es Luis, mi nombre es Gabriela, mi nombre es Luz, María, no importa. Pero si puedes escribir ahí desde dónde nos estás escuchando o viendo y nos puedes escribir, quiero que oren por esta condición de salud. Nosotros estaremos orando y no solamente estaremos orando mientras este programa esté en vivo, sino que transmitiéndose en vivo, sino que vamos a estar viendo posteriormente estas imágenes, este audio y vamos a estar orando por las peticiones que ustedes escriban ahí. Así que yo quiero pedirle muy respetuosamente a los que nos están escuchando a través de la amplia red de Promesa Network que puedan ir un momento, unos segundos al Facebook o después de escuchar esta entrevista, este podcast, puedan ir al Facebook y puedan escribir, mi nombre es fulano, estoy en tal lugar y quiero que oren por salud, por el cáncer o por algún familiar, algún hermano, algún amigo. Puedes ir a Promesa Network o puedes ir a la página de Pastor Josué Carrillo. También estamos transmitiendo este programa por la página de tulibreriacristiana.com en Facebook. Asimismo nos consiguen tulibreriacristiana.com en Facebook. Estaremos orando por tus peticiones. Pastor, me parece extraordinario. No sé si de este punto hay algo más que quiera traer a la memoria. Se nos está cortando el tiempo. Pero yo, pastor, he visto una fuerte unción del Señor en su vida para hacer milagros. El Señor, claro, está a través de usted. Y sé que usted pudiera narrarnos de muchos milagros y vamos a tener que tener otra entrevista más adelante, tener otro espacio en el podcast para hablar un poco de su vida ministerial y de cómo es el pastorado. Una iglesia preciosa y hermosa con unos hermanos a quienes hemos aprendido a amar allá en Illinois. Pero quiero, pastor, preguntarle o que pueda narrarle a su iglesia, porque en mi última visita, o en mis más recientes visitas a su iglesia, vi un milagro de Dios poderoso sobre la vida de su hija. ¿Usted pudiera hablarnos un poco de ese milagro que Dios hizo ese día en el cuerpo de su hija? Sí, mi nena tenía una condición en su ojo derecho donde prácticamente estaba ciega, no puede ver, ¿verdad? No podía ver. Y en el servicio, Dios nos está moviendo, ¿verdad? Para orar por sanidades y sentimos llamar a mi hija para orar por ella, para declarar sanidad sobre ella. Hicimos una oración y oramos y cuando oré por ella sentí probar, ¿verdad? La evidencia de lo que el Señor yo sentía que había hecho. Entonces empecé a echarme para atrás y que le taparan, ¿verdad? El ojo bueno para ver si ella podía ver lo que los dedos míos, ¿verdad? Cuántos dedos yo ponía, si ponía 3, ella me decía 3, 2 y me echaba un poquito más para atrás. Y ahí empezamos a ver que el Señor había hecho la obra. Y siempre, ¿verdad? Yo no solamente ese día, pero todos los días oro por mis hijos para que el Señor los sane. No solamente lo hemos visto en la vida de Scarlett, pero también lo hemos visto en la vida de Noah. Noah desde que nació, ¿verdad? Ha tenido condiciones donde ha ido muchas veces al hospital, ¿verdad? Al médico, y hemos visto cómo Dios ha hecho la obra, cómo Dios ha hecho el milagro. Dios en una ocasión me dijo a mí, vas a empezar en casa. Vas a empezar a orar por los enfermos en tu casa. Vas a empezar a ver milagros en tu casa primero, para que entonces puedas ir y orar en fe por los milagros, por las personas de afuera. Y le doy gracias al Señor que lo ha hecho en mi vida, lo ha hecho en mi hijo Noah y también, ¿verdad? En la ocasión que fuiste, lo hizo en la vida de mi hija, en su ojito. Y que el Señor lo hizo y ella no estaba allí cuando nosotros empezamos a orar. Usted estaba orando también, pastor, por sanidades, pero ella no estaba allí en el templo. Ella estaba abajo en lo que muchos le llamamos iglesia del niño. Y el Ujú. Señor hizo el milagro aún allá a la distancia. Y después el Señor lo utilizó a usted acá en el templo, ¿verdad? En la nave principal
para confirmar ese milagro y esa hora fue poderoso. No, y todavía al punto que a veces le decimos, ponte los espejuelos, como los doctores quieren que siga con los espejuelos. Y ella dice, no, pero ya, mami, papi, yo no quiero, si ya Dios me sanó. Y mi hijo, hace unas semanas atrás, ella estaba enferma y era un día de servicio y le decimos, pues quédate aquí en casa con mami porque estás enferma y para que no vaya a la iglesia así. Y ella dice, pero ¿por qué no? Si, si tengo que ir a la iglesia, porque ahí es donde Dios me puede sanar. Yo creo que la marcó tanto ver cómo Dios obró en ella que ahora cuando está enferma, ella dice, no, 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 pues tengo que ir a la iglesia, no puedo faltar de ir a la iglesia porque en la iglesia es donde yo sé que Dios me puede tocar y puede hacer un milagro en mi vida. Poderoso, pastor. Le quiero recordar a los amigos que nos escuchan a través de Promesa Network, en la amplia red de Promesa Network, que pueden en este momento ir al Facebook de Promesa Network, al Facebook llamado Pastor Josué Carrillo y al Facebook de tulibreriacristiana.com. En cualquiera de esas redes puede escribir su petición de oración por sanidad y vamos a estar orando, no solo ahora, sino que vamos a estar orando a lo largo de esta semana. Cada vez que podamos conectarnos y leer sus mensajes, estaremos respondiéndolos y estaremos orando por ellos. Pastor Omar, yo quisiera, el tiempo nos ha traicionado, pastor. Hay tantos temas, nosotros dispusimos a hablar de tantas cosas diferentes, pero el Espíritu Santo de Dios tenía un plan y un propósito. Él quería que los hermanos escucharan su testimonio de sanidad y que hoy nosotros podamos seguir creyendo por sanidad. Yo quiero decirle a esos hermanos que la sanidad es posible y que el Espíritu de Dios está dispuesto a sanar su cuerpo en cada momento. Pastor Omar, usted pudiera dirigirnos en una oración para aquellas personas. Primero, pastor, me gustaría que pueda dirigirle unas palabras a aquellas personas que están pasando por procesos de enfermedad, ellos en su familia o en gente que aman, y después que pueda levantar una oración creyendo porque el Espíritu Santo de Dios haga la misma obra de sanidad que hizo en usted y que también hace en su hija y que en lo largo de su ministerio el Señor ha hecho con tantas personas. Amén. Sí, yo quiero animar a las personas a que tengan fe, a que crean, a que crean que el Señor tiene el poder para sanar, que Yes. Dios lo puede hacer inmediatamente, Dios lo puede hacer en un proceso como lo hizo en mí, ¿verdad? Pero que al final de todo sepa que si Dios lo ha permitido es porque Dios se ha de glorificar de una forma sobrenatural en su vida. Yo quiero animar a todos los hermanos que escuchan, que están pasando por una enfermedad o están pasando por situaciones difíciles, que crean que el Señor está obrando, que el Señor está haciendo algo poderoso y que el Señor necesita que nosotros nos levantemos para testificarle al mundo que hay un Dios en los cielos que todavía tiene el poder para sanar, para liberar, para restaurar a un pueblo que cree y tiene fe en Él. Amén. Eso es, pastor. Amén. Oramos, Sí, oramos. pastor. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y tú nunca nos abandonas, Padre, Señor. Padre, yo ahora, Padre, quiero orar por todas las personas que están en necesidad, todas las personas que están atravesando, Señor, una enfermedad. Padre, yo creo las palabras del profeta Isaías cuando dijo que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados, Señor. Padre, yo creo que ahora mismo lo que para el hombre es imposible, Señor, para ti es posible, Señor. No importa la distancia, no importa a dónde ahora mismo se encuentren mis hermanos en necesidad, Padre. Yo declaro lo que
Padre, lo que dijo el centurión. El centurión dijo que solamente si tú dieras la palabra, Padre, el criado iba a ser sano, Padre. Y yo quiero lanzar una palabra ahora mismo, Señor, de sanidad, de milagro sobre cada cuerpo enfermo, Señor. Yo declaro que tú te glorificas por medio de las situaciones, Padre, y que cada uno de mis hermanos, Señor, yo declaro que desde hoy te conozcan como su sanador personal, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te entregamos toda gloria y toda honra, porque sabemos que ya está hecho para la gloria y para la honra tuya. En el nombre de Jesús, gracias por los milagros, gracias por las liberaciones, gracias por las restauraciones que está haciendo en cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora. Lo estamos creyendo, lo estamos declarando y lo recibimos en fe, Señor, recibimos nuestro milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.